nuevamente con ustedes para compartir el devocional del día de hoy. Y hoy vamos a tratar el tema de cómo lograr los objetivos. Sabemos de antemano que nuestros objetivos, todos los planes, los proyectos que tenemos para que lleguen a feliz término, en primer lugar tienen que estar dentro de la voluntad de Dios. Pero lo que también debemos saber es que todo plan, todo proyecto, todo objetivo va a tener en medio dificultades. Y muchas veces esas dificultades, esos problemas nos paralizan o nos hacen desechar esos objetivos. Por eso, si tus objetivos y tus planes y tus propósitos están dentro de la voluntad de Dios, ten en cuenta que vas a tener dificultades en el camino. Y para poder llegar a la meta debemos tomar el modelo de Jesús. Cuando Jesús vino al mundo en forma de hombre, era con un propósito en especial: salvar a la humanidad. Y nadie podía imaginarse la magnitud de su ministerio aquí en la tierra. Jesús tuvo una vida muy especial de preparación para su ministerio terrenal. Y cuando llegó el tiempo perfecto para iniciar su ministerio, Él también escogió a 12 hombres y los preparó también a estos apóstoles para la misión que tenían aquí en la tierra y establecer su iglesia. Para poder ilustrarnos un poco, imaginémonos que alguien está perdido en una selva o en un desierto y sabe que su vida depende de todos sus recursos. Sabe que necesita agua, comida y resguardarse de los insectos y de los animales peligrosos y todos los obstáculos que se le van a presentar. Entonces este hombre comienza a prepararse mentalmente para la batalla que le viene por delante, para poder salvarse. Igual sucede con nosotros en nuestra vida diaria. Sabemos que si queremos sobrevivir tenemos que prepararnos de antemano para todos los problemas que se nos presenten en la vida. Pero hay una verdad que muchas veces no tomamos en cuenta y es la preparación para la vida eterna. También en medio de este camino, en medio de este trayecto hasta llegar a la vida eterna, vamos a tener obstáculos que nos van a proponer volver atrás o estancarnos. Es por esta situación que tenemos que hacer uso del modelo de Jesús. Y hemos escogido este texto para comenzar. Marcos 8, 31 a 33. Dice así la palabra. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». ¿Cuál era el propósito de Jesús? Jesús tenía un propósito que cumplir, y también nosotros tenemos propósitos para cumplir. Los propósitos de Jesús era que tenían que padecer mucho, y también nosotros tenemos que padecer en algunas situaciones de nuestra vida. También Jesús tenía que ser desechado por los ancianos, por los principales, por los escribas, y que tenía que morir, pero que resucitaría después de 3 días. Y todo esto se aplica también a nuestras vidas aquí en la tierra. Muchos predicadores tratan de enseñar que el propósito de la vida es todo color de rosa, prosperidad, que la meta es económica, pero no es así. El propósito nuestro aquí en la tierra es hacer la voluntad de Dios y cumplir los planes que Dios tiene para nosotros, siendo obedientes a su palabra y por supuesto recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Señor nos enseña que para lograr nuestros objetivos tenemos que estar preparados a padecer. Va a haber tiempos de dificultad, tiempos de dolor. A ser desechados por los hombres. Muchos, como en el caso de Pedro, tratarán de hacernos deponer nuestra actitud, decirnos que no vale la pena seguir,
Debemos estar dispuestos también a morir para lograr nuestro propósito aquí en la tierra. Pero esta parte nos promete que también nosotros resucitaremos también en el día postrero. Pedro se interponía en el plan de Dios. Y siempre habrá un Pedro en nuestra vida que se va a tratar de interponer para nuestros padres. Pedro, sin saberlo, comenzó a reconvenirle, y por supuesto Pedro lo estaba haciendo de buena voluntad. Pero la realidad era que Satanás no podía permitir que todo esto sucediera. Por eso utilizó a Pedro con este propósito para desanimar a Jesús. Y cuando Pedro le reconviene al Señor, no sabía que estaba obstaculizando el plan de Dios y que era el propio Satanás el que lo estaba motivando a decirles estas palabras. Así también nos puede pasar a nosotros siempre que estemos haciendo lo bueno. Cuando creemos que hemos llegado a la plenitud de nuestro servicio al Señor, siempre vendrá Satanás a tratar de hacernos retroceder. Pero Jesús no podía permitir eso. Y nosotros tampoco debemos permitirlo. Y para esto tenemos que reconocer cuál es el obstáculo. En primer lugar, vemos que Jesús actúa de una manera muy particular. Volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás. Jesús identifica claramente que es Satanás interviniendo por medio de Pedro. Y les dice también que no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Claro, ellos se sentían muy cómodos y se sentían muy seguros estando con Jesús. Pero cuando Jesús les dice que era necesario, que él tenía que morir, ellos ya no querían perderlo. Y todo esto es cierto. Pedro no comprendía el propósito de Jesús. Él pensaba en las cosas de este mundo. En su mente nunca se podía imaginar lo grande del ministerio de Jesús y lo difícil que sería. Y esta es la forma que también nosotros tenemos que enfrentar muchas veces a quienes se nos interponen ante nuestros objetivos para con el Señor. Tenemos que saber el costo de lo que queremos. Jesús estaba dispuesto a morir para salvarnos. Y nosotros también debemos estar dispuestos a pagar un precio para lograr los objetivos. Marcos 8, 34, 35 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Hay un costo para seguir al Señor. Hay un precio que cada uno de los seguidores del Señor debemos pagar. Alguien dijo que el sueño de Dios era salvar a la humanidad. Pero la verdad es que Dios no puede tener sueños, porque Él vive en un tiempo presente continuo. Y además Él es omnisciente, significa que todo lo sabe. Por lo tanto, Dios no tiene sueños. Él sabe lo que quiere, porque Él lo tiene todo planeado de antemano. Amén. Y Él lo puede todo, porque también es todopoderoso. Aleluya. Somos nosotros, en nuestras debilidades y en nuestra ignorancia, que no sabemos muchas veces lo que queremos ni cómo hacerlo. Es por eso que Jesús nos enseña en su palabra lo que nos conviene y cómo debemos hacerlo. Y la manera de hacerlo es siguiendo este modelo de Jesús. Por eso que si usted quiere tener una vida victoriosa en Cristo Jesús y lograr el regalo más grande que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, que es la salvación, lo único que tiene que hacer es arrepentirse de todo su corazón por sus pecados y recibir a Cristo como su Salvador personal. Para eso, lo invito a que hagamos una pequeña oración que cambiará seguramente su vida. Pero tenga en cuenta esto: vendrán oposiciones, vendrán obstáculos, vendrán personas que querrán hacerlo volver del camino. Pero si usted
recibe a Cristo como Señor y Salvador, tenga por ciento que lo que le espera es algo maravilloso. Por eso lo animamos a que no se detenga, a que persevere, y pese a todos los obstáculos que se presenten en su vida, ponga sus ojos en Jesucristo, aquel que pudo llegar a la cruz y el poder del Padre lo resucitó, y hoy todos aquellos que creemos en Él somos salvos. Oremos para que su corazón esté dispuesto a recibirlo y a pagar el precio que sea necesario para vivir en la voluntad de Dios. Oh Padre de amor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, por tus enseñanzas. Bendito Señor Jesús. Te doy gracias porque has muerto en la cruz por mis pecados. Aleluya. Te doy gracias porque lo has hecho por amor. Por eso en esta hora me humillo ante ti. Me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Te doy gracias porque en ti está la vida. Tú eres el único que me das la vida eterna. Bendito es tu nombre. Gracias porque tú nos guías a toda verdad. Gracias porque tú nos diriges en todo lo que tú quieres que hagamos. Señor, en ti confiamos. Por eso en esta hora te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y esperamos que realmente pueda seguir este modelo, el modelo de Jesús, para que sus planes y propósitos que estén de acuerdo a la voluntad de Dios se cumplan y usted pueda llegar a la meta. Amén. Dios le bendice.